eh, mortalidad. Entonces, vamos a tratar de resumir lo concerniente a las diversas cardiomiopatías, pero sobre todo en lo que corresponde a las dos más importantes que despide su sílabus, que son la hipertrófica y la cardiomiopatía dilatada, pero también una forma, unas cuantas palabras sobre lo que es la cardiomiopatía restrictiva, también la vamos a tocar. Muy bien, primero vamos a definir el tema. ¿Qué es una cardiomiopatía? Una cardiomiopatía es una enfermedad del corazón que caracteriza principalmente una estructura anómala o una función anómala del miocardio. Es una enfermedad propiamente del tejido miocárdico. Y esa enfermedad tiene que ser propiamente del músculo cardíaco y no consecuencia de otro tipo de enfermedades cardíacas o sistémicas que puedan afectar al músculo cardíaco. Es decir, una cardiomiopatía que genera, por decir, una mala contractilidad del corazón, pero que es secundaria a un infarto cardíaco, no es propiamente una cardiomiopatía, sino es una enfermedad isquémica del músculo cardíaco, porque el problema es de base la isquemia miocárdica por la enfermedad coronaria. Entonces, no es una cardiomiopatía primaria, sino es una cardiopatía secundaria a enfermedad coronaria. Entonces, no debe tener una causal identificable, ¿no? No hay enfermedad coronaria, no hay hipertensión arterial, no hay enfermedad de las válvulas cardíacas, no es una cardiopatía congénita o no hay otra enfermedad cardíaca o sistémica identificable que puedan justificar el defecto de la estructura o función del músculo cardíaco. Esa es la condición sine qua non. Cuando hablamos de cardiomiopatías, hablamos de una variedad de presentaciones distintas, tanto en la parte macro como en la parte molecular. Entonces, si nosotros miramos por este lado un corazón normal que tiene sus 4 cavidades, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, con una estructura básicamente conocida y normal, esta estructura se puede alterar de diversas maneras. Por ejemplo, en una de las formas de cardiomiopatía, el corazón sufre un cierto adelgazamiento y dilatación de la cavidad cardíaca con pérdida de la función contráctil del músculo cardíaco y configura una cardiomiopatía dilatada, es decir, dilatación ventricular izquierda es lo que caracteriza a la cardiomiopatía dilatada. Otra forma de enfermedad del músculo es el incremento de la masa muscular, es decir, una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Esa hipertrofia puede ser diversa, pero el patrón principal es la hipertrofia, es decir, es músculo cardíaco que se desarrolla más allá de lo normal sin tener una causa justificable, subyacente. Recordemos que si tenemos hipertensión arterial, esa hipertensión arterial imprime una sobrecarga de trabajo al ventrículo izquierdo, lo mismo que una estenosis aórtica, y como mecanismo compensador ocurre una hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, ese tipo de hipertrofia no es una cardiomiopatía, es una hipertrofia adaptativa, es una hipertrofia compensadora a la carga de trabajo adicional. Pero en el caso de la cardiomiopatía, sin tener ninguna razón, ninguna causa justificable, el músculo se hipertrofia, aumenta los grosores y el tamaño de la cavidad se hace más pequeño. Es otra forma entonces de cardiomiopatía. Una tercera forma relativamente común es la cardiomiopatía restrictiva, en la cual el intersticio del músculo cardíaco puede tener problemas de infiltración, puede tener problemas de fibrosis, y lo cierto es que más que la contracción o más que una dilatación del ventrículo, se genera una rigidez del ventrículo izquierdo, una restricción al llenado del ventrículo izquierdo, es un ventrículo poco elástico y eso genera una función diastólica anómala
y las manifestaciones que tendrían como consecuencia ese fenómeno. Entonces, esas son las tres formas de enfermedad muscular más frecuentes. Sin embargo, hay otras formas también, por ejemplo, una forma en la cual hay infiltración grasa en el tejido miocárdico, sobre todo en lo que es el tejido miocárdico del ventrículo derecho. Se llama displasia arritmogénica del ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el ventrículo derecho no tiene mucho trabajo sistólico, sí está generándole problemas en cuanto a su funcionamiento normal y le hace predisponer a tener arritmias ventriculares, ¿no es cierto? Y esas arritmias son las que matan al paciente. Displasia arritmogénica del ventrículo derecho. Otra forma es el ventrículo izquierdo no compactado. ¿Qué cosa es esta enfermedad? Es una enfermedad en la cual el ventrículo izquierdo no tiene una compactación adecuada, valga la redundancia. Ocurre que se generan pequeñas trabéculas entre las fibras del músculo cardíaco y eso hace que debilite su pared. Y esa debilidad lo lleva a tener una dilatación secundaria a esa no compactación. Son formas especiales, es una cardiomiopatía heredofamiliar, pero que le reduce mucho la sobrevida de los pacientes. Entonces, esa forma grosera de clasificarlas mediante la estructura macro del ventrículo o de los ventrículos no resulta siendo satisfactoria, no resulta siendo completa, pero sí nos permite tener un panorama general. Entonces, la clasificación de las miocardiopatías es un poco diversa. Hay una clasificación de la Sociedad Europea que es la fenotípica, es decir, la estructural, la morfofuncional, y es más o menos la que hemos venido conversando hasta ahora. Ahí la dividen en miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía dilatada, miocardiopatía restrictiva, como hemos mencionado ya, la displasia arritmogénica del ventrículo derecho y otras formas no clasificables, dentro de las cuales está otras como la no compactación del ventrículo izquierdo, por ejemplo. Todas ellas pueden tener una base genética o tener una base no genética, es decir, son heredofamiliares o pueden no ser familiares, no tener por lo menos un patrón genético identificado hasta la fecha, pero en general las cardiomiopatías tienen mucho que ver con trastornos genéticos subyacentes. Hay una múltiple variabilidad de los genotipos y de los fenotipos, muchas mutaciones se han identificado en diversos genes y varios tipos de herencia, ¿no? Para los tipos familiares. Y incluso en una sola mutación, en un solo tipo de mutación puede haber fenotipos o aspectos macroscópicos distintos. Entonces, hay mucha variabilidad en las cardiomiopatías, pero siempre hay que tener en cuenta que la posibilidad de que tengan un componente heredofamiliar es importante. ¿Quiénes son primariamente genéticas? Primeramente, lo más frecuente en cuanto a la genética son la cardiomiopatía hipertrófica, tiene una alta probabilidad de ser heredofamiliar, y la displasia arritmogénica del ventrículo derecho. Lo mismo el ventrículo izquierdo no compactado, ¿no? Esos son enfermedades que tienen mucha asociación con problemas de tipo genético. Otras tienen una predisposición genética a veces, pero también tienen un desencadenante ambiental, ¿no? Por ejemplo, la cardiomiopatía dilatada se habla de que puede tener una base genética hasta en 20 a 40% de los casos, pero en general se acepta una etiología mixta, es decir, una predisposición genética, pero que está condicionada a la presencia de una noxa ambiental para desencadenar el problema. Hay muchas cosas que no se saben todavía. Otra forma de clasificar es la que han tenido del grupo de los Estados Unidos, el Colegio Americano de Cardiología y la Asociación Americana del Corazón. Ellos directamente clasifican como primarias o como secundarias las miocardiopatías.
Miocardiopatías secundarias son aquellas en las cuales el corazón se enferma o el músculo cardíaco se enferma como respuesta a una enfermedad sistémica asociada. Entonces, esa es una miocardiopatía secundaria. Y las miocardiopatías primarias son aquellas en las cuales no hay una razón justificable, que son justamente las miocardiopatías que nosotros estamos ahora conversando, ¿no? Y principalmente compromete el corazón. Hay algunas que tienen un rasgo genético, como ya hemos dicho, otras que son adquiridas y otras que son mixtas, que tienen un componente genético y ambiental concomitante, ¿no? En cuanto al tema de las genéticas, prácticamente se refieren a las mismas: la miocardiopatía hipertrófica, la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, el miocardio no compactado, otras con depósito de glucógeno, una miocardiopatía por defecto de las mitocondrias y otras miocardiopatías por canalopatías. ¿Qué cosa es una canalopatía? Es una enfermedad en la cual los canales iónicos que existen en el miocardio están alterados, tienen defectos que son producto de procesos genéticos, y eso les lleva a tener una malfunción y una mayor mortalidad en este grupo de pacientes. Las adquiridas tenemos las inflamatorias, por ejemplo, aquellas que se asume que pueden haber estado asociadas a miocarditis, ¿no? O las inflamatorias asociadas a enfermedades no conocidas, pero que están asociadas a inflamación del miocardio. La miocardiopatía por estrés es la miocardiopatía del Takotsubo, ¿no? Es una enfermedad en la cual hay una toxicidad del músculo cardíaco debido al exceso de catecolaminas. Por eso es que es por estrés. Se observa en algunos pacientes que sufren periodos de estrés importante, ya sea psíquico o biológico, por ejemplo, infecciones muy severas, o por ejemplo, estrés agudo, psicológico, y desarrollan una mala función del corazón que puede ser transitoria o que puede ser permanente, con lesión incluso del músculo cardíaco, una toxicidad por catecolaminas. Otro tenemos la miocardiopatía por taquicardia o taquicardiomiopatía. Todo problema que está asociado a frecuencias cardíacas sostenidas, persistentes, como por ejemplo fibrilaciones auriculares no sostenidas, no controladas de manera permanente, asocia con una lesión crónica del músculo que lo lleva a una forma de miocardiopatía similar a la dilatada. Y la de los niños que son producto de madres diabéticas insulinodependientes, ¿no? Las mixtas tenemos la dilatada, que ya habíamos mencionado, que tiene un cierto rasgo genético, pero que se asocia a una noxa ambiental, y la restrictiva. Entonces, esta es una clasificación un poco más dirigida a incorporar la causa propia de cada miocardiopatía. Es la que usan los americanos. En general, entonces, las miocardiopatías se clasifican según su genotipo o su fenotipo y tienen formas diversas de presentarse, familiares o genéticas, y no familiares o no genéticas, y cada una de ellas, cuando ya se ha identificado específicamente cuál es, se le pone un tipo específico, como por ejemplo una cardiomiopatía hipertrófica por tal tipo de gen, ya se le pone su nombre y apellido, o si no, cuando no se ha identificado, simplemente se sabe que son productos por la historia familiar, de que tienen una cardiomiopatía familiar, pero cuya causa no se ha identificado, ¿no? Lo mismo con las que no han sido, no son familiares. En general, entonces, las cardiomiopatías son un grupo heterogéneo de enfermedades miocárdicas. Están asociadas a disfunción mecánica o disfunción eléctrica del ventrículo o de alguno de los ventrículos o de ambos. Pueden tener dilatación o hipertrofia y tienen un rol genético importante, en resumen, en cuanto a la génesis de la cardiomiopatía. Muy bien. La fisiopatología, ¿qué genera esto en el paciente? ¿Cuáles son los problemas que le causa el tener una cardiomiopatía?
paciente con una mutación o con una injuria exógena, lo que le produce es un desorden en contracción o relajación, un uso inadecuado de la energía, como puede ser aquellos en los que están afectadas las mitocondrias, o una alteración iónica en los iones de calcio sobre todo. Esas alteraciones en la función del corazón, en la función íntima de la fibra cardíaca, lo lleva a activar mecanismos compensadores neurohumorales. En los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca se presentan como insuficiencia cardíaca. Los llevan a tener apoptosis, es decir, una fibra con un periodo de vida más corto, una muerte celular que se programa mucho antes, fibrosis intersticial, ¿no?, que reemplaza a la célula miocárdica apoptótica, o hipertrofia también. Entonces, estos son mecanismos asociados de respuesta de la persona a la noxa o al problema inicial. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas finales? Síndromes de insuficiencia cardíaca, síndromes de arritmia que lo llevan a muerte súbita, o complicaciones como por ejemplo la tromboembólica, ya vamos a ir viendo nosotros en cada cardiomiopatía. Muy bien, la hipertrófica, como su nombre lo dice, incremento del grosor, que puede ser simétrico o asimétrico. Por ejemplo, en este caso es un corte transversal de un corazón, donde tenemos al ventrículo derecho, con esta cavidad del ventrículo derecho y estas paredes del ventrículo derecho, y esto es el septum interventricular. Ese septum interventricular está tremendamente engrosado y mucho más que la pared posterior, que también está engrosada, pero no tanto, ¿no? La pared libre. Entonces, esta es una miocardiopatía hipertrófica que cuando se le lleva a la microscopía, por biopsia o en las necropsias, se encuentra un músculo que es anómalo, es decir, no es un músculo lo suficientemente eficiente, es un músculo que tiene un desorden miofibrilar, ¿no? No hay un orden paralelo como siempre tienen las fibras miocárdicas, sino hay zonas de desorden en la estructura o en la arquitectura del músculo cardíaco. Esa enfermedad está causada por mutaciones, generalmente es genética, pues como hemos mencionado, la prevalencia es relativamente baja, pero 1 de cada 500 personas puede tenerlo en la población general. La herencia puede ser autosómica dominante y de penetrancia variable, significa que se hereda, pero que puede no haber en algunas familias pacientes que desarrollen la enfermedad, pero lo común es que sí, porque es autosómica y dominante. Muy bien, es la causa más frecuente de muerte súbita en personas jóvenes, ¿no? Entre los 14 sobre todo y 35 años, pero no antes de los 5 años. ¿Okay? Entonces, los mecanismos principales para la muerte súbita son la presencia de arritmias ventriculares, o sea, esa arritmogénica, la presencia de arritmias supraventriculares, sobre todo fibrilación auricular, ¿no?, que lo llevan al colapso cardíaco, la presencia de bradicardias o la isquemia severa, porque recuerden que mayor masa ventricular necesita mayor débito de oxígeno, que a veces no puede ser bien sustentado con las arterias coronarias. Entonces, en cuanto a la historia natural, la mayoría de las personas tienen una evolución benigna, pero en algunos casos hay síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Principalmente angina, disnea, ¿no? Y finalmente muerte súbita, ¿no?, que es la más crítica de todas las manifestaciones clínicas. ¿Cuánto de muerte súbita hay? Se dice que más o menos en el mundo, ¿no?, hay 450.000 muertes súbitas en el año. O sea, más o menos una cada 80 segundos, si sacan la cuenta, ¿no? Y hay diversas enfermedades cardíacas que se manifiestan con muerte súbita. Por ejemplo, la enfermedad coronaria es una de ellas, la insuficiencia cardíaca también es una de ellas, donde es más frecuente la muerte súbita, pero la cardiomiopatía hipertrófica es otra de las causas, ¿no? No es la única que lleva a muerte súbita. Las más comunes son enfermedad coronaria e insuficiencia cardíaca. Verifiquemos entonces lo que es la fisiopatología en la cardiomiopatía hipertrófica. Tenemos
que las anomalías anatómicas, que son hipertrofias sobre todo del septum y de la pared posterior, asociados a fibrosis y a desorden de los miocitos, llevan a una disfunción contráctil y a una disfunción diastólica, disfunción de la relajación cardíaca, a isquemia miocárdica, y como el tracto de salida del ventrículo izquierdo, es decir, la zona por donde se eyecta la sangre del ventrículo hacia la aorta, eso se llama tracto de salida del ventrículo izquierdo, esa zona queda parcialmente obstruida por el marcado grosor del septum interventricular. Ahora que veamos un gráfico lo vamos a verificar, y todas estas cosas que son trastornos de la función cardíaca nos llevan a lo que serían las manifestaciones clínicas: insuficiencia cardíaca, arritmias y muerte súbita, ¿no? Que son las principales. Miren ustedes, si comparamos lo que es un corazón normal, donde tenemos el atrio izquierdo, la válvula mitral, que separa el atrio izquierdo del ventrículo izquierdo, ¿no?, con su pared libre, el septo interventricular, esto sería el tracto de salida del ventrículo izquierdo, es decir, la sangre fluye de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral, y una vez que ocurre la sístole, la válvula mitral se cierra y se abre la válvula aórtica para eyectar en este sentido la sangre durante la sístole. Cuando el tracto de salida del ventrículo izquierdo está libre sin ningún problema, la eyección se realiza igualmente sin ningún problema. Pero en los casos donde hay cardiomiopatía hipertrófica, este septum interventricular, que separa el ventrículo izquierdo del ventrículo derecho, ese septum está marcadamente engrosado, y ese engrosamiento oblitera o obstruye parte del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces, cuando el paciente ha terminado la fase diastólica, que desde ya es anómala porque la cavidad ventricular izquierda está reducida, ¿no? Hay una cavidad ventricular izquierda pequeña, ¿no? Se llena poco, y cuando va a contraerse, esa contracción, tiene el efecto de incrementar el grosor del septum y aumentar el grado de obstrucción del tracto de salida. Entonces hay una eyección inapropiada del flujo sanguíneo en sístole, ¿sí?, debido al engrosamiento ventricular en sístole y a la obstrucción que imprime el septum interventricular. Eso ocurre cuando generalmente la miocardiopatía hipertrófica es asimétrica, pero de predominio septal, de predominio del septum interventricular, ¿sí? Cuando hay hipertrofia lo suficientemente marcada, ocurre esa oclusión. Cuando es una obstrucción menos importante, puede no haber oclusión o obstrucción del tracto de salida. Entonces, se le llama hipertrofia septal asimétrica porque el septum está más hipertrófico que la pared libre, pero es una hipertrofia septal asimétrica no obstructiva. Pero cuando ya es lo suficientemente importante la obstrucción como para, digamos, dificultar la eyección, hablamos de una hipertrofia septal asimétrica obstructiva, ¿de acuerdo? Luego, eso cuando es cercano al tracto de salida. Tenemos otras formas donde la obstrucción está en la mitad del ventrículo, porque el septum hipertrófico principalmente es más en el tercio medio y tercio apical del septum. Entonces, hay obstrucción intraventricular en los flujos, ¿no? O tenemos una hipertrofia generalizada, donde no es tan asimétrica, sino más bien hipertrofia ventricular izquierda generalizada, donde la obstrucción no es tan importante. O tenemos una hipertrofia en la zona de la punta, hipertrofia apical o japonesa, le llaman, porque se vio con más frecuencia en la zona del Asia, donde tienen este tipo de hipertrofia. Muy bien, entonces, las formas anatomofuncionales son hipertrofia septal asimétrica, la hipertrofia simétrica o concéntrica y la hipertrofia apical, ¿no? La más crítica de todas, entonces, y que es la que genera obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, es la hipertrofia
ventricular, izquierda, septal, asimétrica, obstructiva, ¿de acuerdo? ¿Por qué genera eso? Porque al obstruir el tracto de salida impide que la válvula mitral se cierre apropiadamente, aumenta la velocidad de flujo aquí en el tracto de salida y eso jala el velo anterior de la válvula mitral y puede generar insuficiencia de la mitral asociada, ¿no? Regurgitación mitral y obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Ese efecto de arrastre del velo anterior de la mitral se llama efecto Venturi, es un efecto de succión o arrastre del velo anterior. Entonces, en las cardiomiopatías hipertróficas asimétricas, septales, obstructivas. Muy bien, más o menos esto es lo mismo para reforzar, ¿no? Cuando tenemos la hipertrofia a nivel del septum, ¿no? Estos son los músculos papilares, este es el ventrículo izquierdo cortado en forma transversal, ¿sí? Hay una hipertrofia sobre todo del septum. Esa hipertrofia del septum genera una estrechez del tracto de salida y esa estrechez hace que para que salga el mismo volumen de sangre salga a mayor velocidad y esa mayor velocidad succiona o arrastra el velo anterior de la mitral y la separa de su cierre hermético que debería tener. Efecto Venturi. Muy bien. Entonces, de acuerdo a esa fisiología, con disfunción diastólica, isquemia, obstrucción del tracto de salida, génesis de arritmias, puede llevarnos a estas formas de presentación. El paciente viene porque se agita, tiene disnea al caminar, disnea al esfuerzo, o porque tiene dolor torácico. Recuerden ustedes que hay un desbalance metabólico, porque hay mucho tejido para nutrir y hay poco flujo coronario. Entonces, hay dolor isquémico torácico. Puede haber síncope también, porque la obstrucción del tracto de salida puede generar un efecto similar a lo que es la estenosis aórtica, en este caso se llama estenosis subaórtica, ¿no? Palpitaciones por presencia de arritmias, stroke, porque puede haber fenómenos de tromboembolismo sistémico, tromboembolismo cerebral, ¿no? Y muerte súbita, finalmente, que es la manifestación más catastrófica. ¿Cómo lo evaluamos al paciente? El paciente inicialmente sometido a un electrocardiograma y ya en el electrocardiograma vemos los criterios electrocardiográficos que ustedes han ido aprendiendo para identificar hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? Hacen sus criterios de hipertrofia, tanto de voltaje como puede ser, por ejemplo, el criterio de Sokolov, ¿no? Y esos criterios de voltaje les informan a ustedes que el paciente tiene una masa incrementada. Y asociado a eso están los criterios de la repolarización, lo que le llaman sobrecarga sistólica, pero que no es más que una repolarización asociada a hipertrofia, ¿no? Una onda T negativa con un ligero infradesnivel del ST y que se asocia con unos criterios de voltaje, eso es hipertrofia ventricular izquierda. Diagnostican hipertrofia por electrocardiograma y lo someten a una ecocardiografía para ver la distribución estructural de esa hipertrofia. En este caso, por ejemplo, es una hipertrofia septal. Acá está el septum interventricular, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda y aurícula derecha, ventrículo derecho. Entonces, este es un septum marcadamente hipertrófico, ¿no? Nosotros usamos un mecanismo que es el Doppler para la ecocardiografía para medir los flujos, la velocidad de flujos y las gradientes intracavitarias y nos informa que hay una gradiente excedida, ¿no? Que hay incremento de las gradientes y que por lo tanto es una miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Lo investigamos a través de un Holter, que es un registrador del electrocardiograma grabado en 24 horas, y ese Holter nos informa la presencia de arritmias que pueden ser malignas. Por ejemplo, en este caso es un paciente que está en ritmo sinusal, sus QRS habituales con una onda T negativa debido a la hipertrofia, pero que en algún momento desarrolla esta forma de ritmo con QRS ancho, que es una taquicardia ventricular no sostenida. ¿Qué cosa es una taquicardia ventricular? Es un ritmo patológico
activo de alto riesgo, porque el paciente luego de la taquicardia ventricular puede hacer fibrilación ventricular y muerte súbita. ¿De acuerdo? Luego del Holter, si no hemos encontrado gradientes importantes, podemos ir a evaluar en algunos casos una prueba de esfuerzo, pero con mucha prudencia, porque el paciente, la idea es verificar si con el ejercicio desarrolla estos gradientes o esta obstrucción del tracto de salida, porque es una obstrucción dinámica. Puede ser que en reposo no tenga gradiente de obstrucción, pero en esfuerzo sí. Entonces se le hace o una prueba de esfuerzo o idealmente una ecocardiografía de esfuerzo. Estudios de imágenes también nos ayudan a visualizar mejor cuál es la distribución de la hipertrofia. La resonancia magnética se está utilizando mucho para este tema y nos da con mucha precisión cuál es la extensión de la hipertrofia y nos ayuda a tomar una decisión en cuanto a la forma de tratamiento, que ya luego vamos a ver que puede ser quirúrgica u otras modalidades. Se hace también una angiografía con una ventriculografía. Miren ustedes, la cavidad ventricular izquierda está reducida a esta pequeña área en sístole, ¿no? Entonces, hay una gran hipertrofia con una cavidad ventricular izquierda pequeña. Muy bien. Para poder considerar el grado de riesgo de cada paciente, le hacemos una evaluación más global de su cardiomiopatía hipertrófica, mirar si es que hay forma de encontrar algún rasgo genético, hay que hacer un mapeo familiar, ¿no? De historia familiar, y en las distintas generaciones del paciente. Hay que mirar si tiene síntomas y si tiene obstrucción o no tiene obstrucción. Si no tiene síntomas, hay que hacer seguimiento del paciente básicamente, pero si el paciente se le detecta con riesgos altos de muerte súbita, hay que colocar un desfibrilador implantable. ¿Qué cosa es un desfibrilador implantable? Es un dispositivo que se coloca dentro del cuerpo del paciente, conectado al corazón, y que detecta las arritmias malignas y puede, detectada una fibrilación ventricular, soltar una descarga eléctrica que, a manera de una desfibrilación transtorácica, que es la que se hace durante la resucitación, ¿no? Le puede hacer una resucitación inmediata al paciente y lo saca de la muerte súbita y el paciente sobrevive a ese problema. ¿Ok? También hay que ver si el paciente tiene fibrilación auricular y si ha tenido eventos cerebrovasculares, ¿no? Para poder usar antiarrítmicos o controlar la frecuencia cardíaca, anticoagularlo si fuera el caso, etcétera, ¿no? La presencia de síntomas de insuficiencia cardíaca para decidir el uso de fármacos. Si el paciente tiene síntomas de falla cardíaca, hay que dar el tratamiento habitual de falla cardíaca también, pero con prudencia en cuanto al uso de diuréticos para evitar una depresión de volumen. Lo principal es usar sobre todo beta bloqueadores, ¿no? ¿Ok? En el caso de que hubiera obstrucción importante, ¿no? Al tracto de salida con gradientes altos, como el caso que vimos anteriormente, ¿no? Si ustedes se fijan aquí en la ecocardiografía, teníamos una gradiente de 44 milímetros de mercurio, ¿no? Eso nos da el aparato. Pero si nosotros llegásemos a tener gradientes por encima de 50 milímetros de mercurio, el paciente debería ir a un procedimiento ya sea quirúrgico o de ablación del septum con alcohol, ¿no? Quirúrgica mediante cirugía y, o intervencionista mediante la ablación con alcohol. Si no hay obstrucción, solamente sus fármacos para lo que son los síntomas que presenta el paciente y se le observa al paciente, se hace un seguimiento longitudinal. Si el paciente ya está en una fase avanzada, pues estos pacientes básicamente hay que colocar desfibrilador implantable y no queda otro tipo de tratamiento más que, por estar en fase avanzada, pensar tal vez en un trasplante cardíaco. Hay que hacer consejería a los pacientes que van a requerir o a poder hacer deporte, ¿no? La mayoría de pacientes son jóvenes y los pacientes están preguntando si pueden hacer deporte, y hay que distinguir, porque el deportista
entrenado también tiene una forma de hipertrofia fisiológica, que es el corazón del deportista. Entonces, tenemos algunas características que nos van a ayudar a distinguir una cosa de la otra y hacer una buena consejería. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los factores para que el paciente haga muerte súbita? Primero, que haya tenido una parada cardíaca o una taquicardia ventricular sostenida en el Holter. Segundo, son los marcadores convencionales, en los cuales uno tiene que ir ya a prevención primaria, es decir, al implante de un cardiodesfibrilador implantable. El antecedente familiar, por ejemplo, de muerte súbita por miocardiopatía hipertrófica, la presencia de síncope, la presencia de taquicardia ventricular, no sostenida, pero múltiple, en los electrocardiogramas de Holter, la presencia de hipotensión durante el ejercicio, la presencia de hipertrofia severa del septum, con un septum que tenga más de 30 milímetros, estamos hablando de 3 centímetros de grosor del septum, es un septum muy, muy grueso, lo normal está alrededor de 10 milímetros, ¿no? Y la presencia de subgrupos potenciales de riesgo para prevención primaria, es decir, que aquellos pacientes que ya tienen reducción de la fracción de eyección, los pacientes que tienen aneurismas o cicatrices del ventrículo izquierdo. Esos son pacientes que hay que considerar ir a prevención primaria con implante de un desfibrilador implantable de prevención. Más o menos es esto, es un aparatito que va con uno o dos electrodos, ¿no? Conectados. Esto se coloca como un marcapaso más o menos debajo de la clavícula, generalmente izquierda, y a través de la vena subclavia se ingresa el electrodo que se avanza a través de la vena subclavia, a través de la cava superior, llega a cavidades derechas donde se le implanta en el ventrículo derecho, ¿no? Y los que son bicamerales tendrán que ir con un electrodo en los atrios, ¿no? Entonces, esto es un desfibrilador implantable. El mecanismo es similar al de un marcapaso. ¿Qué opciones tenemos entonces para el tratamiento? Tenemos que se quede sin tratamiento, porque es asintomático y de bajo riesgo. Tenemos el uso de beta bloqueadores o antagonistas del calcio. Tenemos el manejo con electrofisiología mediante un desfibrilador automático implantable. Tenemos un manejo intervencionista con ablación septal con alcohol, o tenemos el manejo quirúrgico con cirugía de miectomía del septum interventricular. El objetivo entonces es mejorar síntomas y prevenir las complicaciones, sobre todo la más fatal, que es la muerte súbita. La dilatada. La dilatada es una forma de cardiomiopatía donde el ventrículo izquierdo sufre una dilatación con una reducción de su función contráctil, ¿no? Entonces, disfunción sistólica se llama eso, porque en la sístole hay función contráctil. Entonces, la función contráctil alterada se llama disfunción sistólica global, sin una enfermedad subyacente que la justifique. ¿Okay? El ventrículo izquierdo en forma compensatoria se dilata y hay una estructura en la microscopía asociada a veces a inflamación, a veces a fibrosis, en fin, cosas que son lo que se encuentra en la patología de estos problemas. Si miramos el corazón normal con la fisiología que antes habíamos mencionado, ocurre que en la cardiomiopatía dilatada, el ventrículo o la pared ventricular, el miocardio ventricular, se adelgaza parcialmente y se dilata, como si fuese una bolsa que pierde sus propiedades contráctiles, reduciendo la fuerza de contracción, y genera una mala dinámica ventricular con insuficiencia de la insuficiencia cardíaca. La dilatación del ventrículo genera dilatación del anillo valvular mitral y también genera insuficiencia mitral. Acción de edición reducida, es decir, mala función contráctil. La conclusión, la manifestación principal de estos problemas es la insuficiencia cardíaca por falla ventricular izquierda. Entonces, corazón dilatado, ¿no? Con un ventrículo izquierdo dilatado, las aurículas se dilatan también de manera concomitante y hay una mala función contráctil. ¿Cuál es la etiología? Mixta, generalmente. Habíamos dicho que tiene una base familiar por una cardiomiopatía que tiene afección de las sarcómeras, citoesquelética o genética
en cuanto a una alteración de la membrana nuclear. Pero esto asociado a un desencadenante ambiental que puede ser tóxico, inflamatorio o una miocardiopatía periparto se le llama, ¿no? Algunos pacientes que durante la fase final del embarazo, cuando ya van a dar a luz o puede dar a luz, desarrollan una situación de dilatación del ventrículo izquierdo. Es una miocardiopatía periparto, ¿no? Una prevalencia de 1 en 2.500, ¿no? Es un poco menos frecuente. La etiología, entonces, idiopática, hasta 20% más o menos es heredo familiar. El alcohol también, el alcoholismo puede generar dilatación del ventrículo izquierdo y cardiomiopatía dilatada, enfermedades del colágeno, la miocarditis, es decir, los procesos inflamatorios del músculo cardíaco, que pueden estar asociados a una serie de problemas distintos, pero los más frecuentes son los virales, ¿no? Las miocarditis virales. La miocardiopatía periparto, las toxinas, ¿no? Los agentes farmacológicos, sobre todo los antirretrovirales, desde que se están usando ya con la explosión del SIDA desde hace varias décadas, se han venido usando retrovirales que se han asociado pues a una mala función cardíaca en algunos pacientes, ¿no? Las infecciones virales ya lo hemos visto, algunos trastornos hematológicos, hemocromatosis y la anemia de células falciformes. Isquémicos también, nutricionales y la radiación, ¿no? Algunos pacientes con algunos antineoplásicos también, o sea, el tratamiento de enfermedades neoplásicas también puede llevar a dilatación. La fisiología, ¿cómo es? Hay una injuria de la célula miocárdica o del miocito que reduce su contractilidad, reduce el volumen sistólico o volumen stroke, y eso lleva a mecanismos compensadores, ¿no? Dilatación del ventrículo izquierdo para aumentar un poco el volumen stroke y una reducción del gasto cardíaco, ¿no? El aumento congestivo de las presiones de llenado ventricular, que son congestión pulmonar y congestión sistémica con edema, ascitis e ingurgitación de las venas yugulares. Entonces, ¿cuál es la consecuencia al final, en resumen? Insuficiencia cardíaca. Muy bien, entonces, estas son las manifestaciones clínicas: a la cabeza, insuficiencia cardíaca, pero también pueden tener arritmias cardíacas, fibrilación auricular, taquicardias ventriculares, arritmias ventriculares malignas en general, muerte súbita también en estos pacientes hacen, ¿no? El embolismo pulmonar también, ¿no? Es otra de las posibles manifestaciones. ¿Cuáles son los síntomas generales? Disnea de esfuerzo, parafalla cardíaca, ortopnea, disnea parasítica nocturna, fatiga, palpitaciones, que son todas ellas asociadas a insuficiencia cardíaca. Pero también para embolia sistémica, por ejemplo, una embolia cerebral, termina siendo un infarto cerebral que le genera una parálisis de mi cuerpo, por decir, ¿no? O según donde haya ido a alojarse el trombo, nos dará la manifestación neurológica correspondiente. Dolor precordial, sí, que también está asociado a isquemia. Muy bien, en cuanto a los signos: taquicardia, ingurgitación yugular, una presión pequeña del pulso, los rales, ¿no? Rales pulmonares, es decir, signos de congestión pulmonar, galope, ¿no? Ruidos de galope en tercero o en cuarto ruido, y soplos de insuficiencia mitral, como les había dicho, porque hay una regurgitación mitral asociada a dilatación del anillo mitral. También puede haber insuficiencia tricuspidia. ¿Cómo lo evaluamos? Con los mismos mecanismos que siempre, los exámenes complementarios para saber la severidad del problema. Primero su electrocardiograma y una radiografía de tórax que nos va a permitir mirar una silueta cardíaca grande, que ahora vamos a ver. Ahí tengo un examen que mostrarles, pero también podemos hacer ecocardiografía, angiografía coronaria, resonancia magnética, biopsia endomiocárdica. Miren ustedes, esto es un electrocardiograma. ¿Cuáles son los hallazgos frecuentes en cardiomiopatía dilatada en un electrocardiograma? Hipertrofia ventricular izquierda. ¿Por qué? Porque el corazón, si bien es cierto, no está engrosado, pero sí está dilatado y es un ventrículo muy grande.
¿no? Entonces, hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, puede haber trastorno de conducción intraventricular, sobre todo bloqueo completo de la rama izquierda, ¿no? Un QRS ancho, con ondas R deformes en la cara lateral, 1, B5 y B6, y en la región precordial unas ondas S anchas, ¿no? Que parecen latidos ventriculares, pero que en general son supraventriculares con bloqueo de rama izquierda, ¿no? Y pérdida del ritmo sinusal, en algunos casos por el ritmo sustitutorio, que es la fibrilación auricular. Es muy frecuente la fibrilación auricular en estos pacientes por dilatación de la aurícula izquierda. Esta sería la radiografía de tórax. ¿Cuáles son los hallazgos? Un corazón enorme, ¿no? Un índice cardiotorácico muy grande, a predominio de las cavidades izquierdas, ¿no? Recuerden ustedes que esta curvatura grande acá nos muestra crecimiento del ventrículo izquierdo. Aunque también se nota un crecimiento de la aurícula izquierda, ¿no? Que está por aquí, en esta sombra que la vemos, redondeada, y adicionalmente congestión pulmonar, es decir, una trama intersticial difusa con redistribución del flujo, ¿no? Digamos, mayor notoriedad de los vasos pulmonares gruesos, venosos. Entonces, congestión pulmonar y cardiomegalia global son los dos hallazgos importantes en este tipo de cardiopatía. También se le hace una ecocardiografía que nos permitirá medir los diámetros del ventrículo, medir el tamaño de la aurícula, mirar si hay algún trombo o masa intracavitaria. En este caso, por ejemplo, vemos aquí un gran trombo en la punta del ventrículo izquierdo. ¿Por qué ocurre esto? Porque como el corazón tiene una mala función contráctil, la circulación intracavitaria de sangre no es muy dinámica y puede generarse trombosis, ¿no? Trombosis que se adhieren a ciertas partes del ventrículo y en algún momento pueden liberarse y arrastrarse por la circulación hacia la arteria aorta, y no sabemos a dónde irán a alojarse esos trombos. Pueden ir a circulación cerebral o a circulación sistémica, ¿no? Entonces, dilatación de cavidades izquierdas, miocardio con grosor conservado o adelgazadas, y la fracción de eyección por una mala contractilidad estará reducida. La ecocardiografía también actualmente nos permite hacer mediciones segmentarias de lo que sería la contractilidad tisular. El Doppler tisular nos permite, mediante técnicas específicas, segmentar el corazón y saber si todo está afectado o si hay afección más de algunas zonas que de otras. Y nos da un mapa específico de color según los segmentos en los cuales nosotros hemos dividido el corazón. Tenemos que hacerle una angiografía coronaria. ¿Por qué una angiografía coronaria? Porque tranquilamente todos estos cambios pueden ser generados por una enfermedad arterial coronaria. Entonces, si tenemos una obstrucción coronaria, lo que se tiene que hacer es corregir esa obstrucción a través de una angioplastía o cirugía de bypass, y se acabó la cardiopatía dilatada, ¿no? Es una forma corregible. Si no tuviera enfermedad coronaria, pues estaremos enterados de que el paciente tiene un pronóstico mucho más sombrío, porque no hay que corregir, ¿no? Entonces hay que hacer una angiografía coronaria con el objetivo de excluir enfermedad coronaria. También para tipificar o caracterizar el tejido miocárdico podemos hacer una resonancia magnética. Es muy buena para ver el tipo de músculo cardíaco, cómo está, el grado de inflamación, si hay fibrosis muy marcada. La resonancia magnética es ahorita el patrón de referencia para este tipo de caracterizaciones. Muy bien, entonces, ¿cómo estratificamos el riesgo de muerte del paciente? Porque si el paciente tiene un riesgo alto de muerte, también hay que ponerle un desfibrilador implantable, ¿no? El riesgo de muerte súbita cardíaca, sudden cardiac death, ¿no? Está determinado por inestabilidad eléctrica, por una mala función cardíaca,
por presencia de fibrosis en la resonancia magnética, por disfunción autonómica y por alguna predisposición genética que se haya determinado en los antecedentes familiares del paciente. Si tenemos estas cosas, el paciente tiene un elevado riesgo de muerte súbita y hay que ir a un tratamiento preventivo de colocación de un dispositivo implantable de desfibrilación. No obstante, hay tendencias ahora ya por estudios bien determinados que pacientes con cardiopatía dilatada de tipo no isquémico prácticamente se benefician todos del implante de un desfibrilador implantable. El problema es el tema de costos, entonces siempre hay que seleccionar un poco mejor al paciente para que se le haga este tipo de tratamiento. Bien, entonces el tratamiento es manejar la insuficiencia cardíaca con las medidas convencionales, ¿no? Restricción de sal, restricción de agua, etcétera, etcétera. Los medicamentos que mejoran su pronóstico son los inhibidores de la ECA, los antagonistas de la receptora angiotensina 2, los beta bloqueantes, antagonistas de aldosterona y finalmente, ahora último, en los últimos años, el sacubitril. Y el tratamiento sintomático, ¿no? Los diuréticos, la tirosina, vasodilatadores, etcétera, que nos ayudan a mejorar los síntomas, a reducir hospitalizaciones, etcétera. El tratamiento de las arritmias mediante el uso de fármacos, el desfibrilador implantable y la resincronización cardíaca, que es una modalidad de tratamiento también para mejorar la función sistólica del ventrículo izquierdo. Finalmente, en pacientes con fallas cardíacas intratables, que ya no van más allá, mediante los medicamentos no hay una mejoría importante y el paciente está en clase funcional muy alta, pues entran a medidas de soporte mecánico, corazones artificiales, aparatos de bombeo específicamente hablando, y en preparación para un trasplante cardíaco. Muy bien, la restrictiva ahora, muy poco sobre esto, es una enfermedad rara, la etiología también es mixta y la idea es que tiene una fisiología restrictiva, es decir, el corazón está como endurecido, está como que no tiene una buena relajación, no tiene una buena, una buena amplexación del ventrículo izquierdo, o sea, el ventrículo izquierdo no se llena adecuadamente. Entonces, no está dilatado, tampoco está muy pequeño, pero no tiene una buena compliance el ventrículo izquierdo, entonces eso nos lleva a una insuficiencia cardíaca con falla del ventrículo izquierdo y también del ventrículo derecho, la presencia de arritmias y muerte súbita, que son las manifestaciones clínicas predominantes, ¿no? El problema principalmente es que hay infiltración de algún tipo de componente, como puede ser amiloidosis, ¿no? O puede haber depósito de algunas cosas, ¿no? O fibrosis simplemente del tejido miocárdico. Entonces, ahí el problema principal es rigidez ventricular. Esa rigidez ventricular ocasiona que por el esfuerzo de llenado de las aurículas se sobredesarrollan, hay una gran dilatación de ambos atrios y los ventrículos se mantienen en su tamaño normal. Puede haber algún grado de insuficiencia de las válvulas auriculoventriculares, pero no es lo más importante. La forma de evaluación es con los mismos estudios, ¿no? Resonancia magnética al final para mirar cuál es el problema que está metido en ese músculo cardíaco. Si sospechamos que hay infiltración, hay que buscar mediante el laboratorio proteínas amiloides, de cadenas ligeras, etcétera, ¿no? O, en todo caso, en algunos hay que recurrir a biopsias endomiocárdicas, que cada vez se está haciendo menos porque está siendo sustituida la caracterización del tejido por la resonancia magnética. El tratamiento de esta cardiomiopatía es mucho más complejo porque no hay herramientas terapéuticas que hayan demostrado una buena performance. Entonces, básicamente el tratamiento es con sintomáticos y el resto es una gran interrogante porque los pacientes tienen un pronóstico muy malo en el mediano plazo.
La amiloidosis cardíaca es una infiltración de tejido amiloide, de sustancia amiloide, que engrosa el músculo, pero con muy mala performance contráctil, ¿no? Si hacemos las tinciones correspondientes, vamos a encontrar depósitos de amiloide. Y en el electrocardiograma, si bien es cierto, en el macro o en la ecocardiografía podemos ver que está engrosado el corazón, sin embargo, en el electrocardiograma no encontramos dicha hipertrofia. Es decir, hay una cierta disociación entre los hallazgos electrocardiográficos y los hallazgos ecocardiográficos, ¿no? La amiloidosis reduce el tejido real miocárdico por infiltración de la sustancia amiloide. Entonces, los complejos QRS son pequeños, pero el grosor miocárdico está incrementado, ¿no? Como en este caso, es un miocardio grueso, pero hiperrestringente, ¿no? Como estos vídeos esmerilados, eso es lo que se describe, y así está en la ecocardiografía. La displasia ritmogénica del ventrículo derecho es una infiltración grasa del ventrículo derecho que lo lleva a una mala función contráctil, a una dilatación, y eso genera un tejido muy arritmogénico que lo lleva al paciente a la manifestación clínica por excelencia de este tipo de problemas, que es la muerte súbita, ¿no? Entonces, la prevalencia es muchísimo menor, pero es primariamente genética, ¿sí? La evaluación se hace con las mismas modalidades y evolucionan con insuficiencia cardíaca principalmente derecha, pero es biventricular, arritmias y muerte súbita. En el electrocardiograma, si somos un poco acuciosos, podremos identificar en la parte final del QRS de la despolarización e inicio de la repolarización, estas digamos, incisuras dentro del QRS, dentro del segmento ST, ¿no? Que pueden llevarnos a sospechar y a pedir una ecocardiografía para demostrar la dilatación del ventrículo derecho. El ventrículo izquierdo no compactado también es una enfermedad muy rara, es genética, ya lo hemos mencionado, y que tiene problemas sarcomédicos y mitocondriales en la zona, en los genes de esas áreas. El no compactado principalmente se distribuye en las zonas apicales, pero también en pared libre, menos en la zona septal, pero también existe, ¿no? Esto los lleva a una mala función contráctil. El problema de estos son disfunción sistólica y dilatación del ventrículo izquierdo de manera progresiva, con insuficiencia cardíaca como manifestación principal, ¿no? Uno puede medir el grosor del tejido cardíaco y el grosor de la zona no compactada y de la zona compactada, ¿no? Para ver la severidad del problema. Muy bien, en resumen entonces, lo que sería cardiomiopatías, hay una mutación genética de base, con o sin mutación genética hay una injuria exógena asociada que altera la contracción y relajación del músculo, un uso ineficiente de energía, un manejo alterado de los iones de calcio, activación de mecanismos compensadores, apoptosis, fibrosis, hipertrofia, y las manifestaciones clínicas son falla cardíaca, arritmias y muerte súbita, complicaciones tromboembólicas. Entonces, nosotros lo manejamos mediante prevención de la injuria exógena en los pacientes que tienen algún antecedente familiar, prevención de la muerte súbita en los pacientes que ya tienen la cardiomiopatía explícita, ¿no? El tratamiento de la falla cardíaca con sintomáticos y medicamentos que prolonguen la vida, y la prevención de complicaciones tromboembólicas, principalmente con anticoagulación. ¿Okay? Gracias por todo. Si tuvieran alguna pregunta, estamos para contestarla. Doctor, una consulta. ¿Quería saber a qué se referían con resincronización cardíaca? Sí, resincronización cardíaca es una modalidad de tratamiento. Voy a utilizar un gráfico para explicarles. Me parece que podría ser
este de acá. ¿Okay? Ustedes saben que el ritmo cardíaco se origina en la zona cercana a la desembocadura de la vena cava superior, que es el nodo sinusal. Ese ritmo sinusal se distribuye hacia las aurículas y luego aborda la zona baja de la aurícula derecha, donde está ubicado el nodo aurículo-ventricular. En este nodo aurículo-ventricular hay una pequeña demora que configura la demora del segmento PR, ¿no? Y luego pasa a una zona que es el haz de His y las ramas del haz de His. La rama izquierda, que distribuye principalmente en el ventrículo izquierdo, y la rama derecha, que distribuye principalmente en el ventrículo derecho. Una vez que atraviesa el nodo aurículo-ventricular y coge el haz de His, esas son fibras ya especializadas en la conducción y la distribución del potencial eléctrico es muy rápida, es de alta velocidad. Es decir, a partir del haz de His en adelante, prácticamente todo el ventrículo se despolariza de manera uniforme, porque es distribuido de manera simultánea por las dos ramas del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho, la rama izquierda, la rama derecha del haz de His. Entonces hay una despolarización y una contracción o sístole simultánea del ventrículo, de tal modo que cuando se contrae la pared libre, también se está contrayendo el septum, y esa contracción hace que se acerquen simultáneamente la pared libre simultáneamente con el septum interventricular. Eso hace más eficiente la sístole. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre en algunos casos con las formas de insuficiencia cardíaca, sobre todo en cardiopatía dilatada? Pero puede ocurrir en otras formas también, pero en cardiopatía dilatada preferentemente vamos a tomarlo. ¿Qué ocurre? Que se genera una forma frecuente de trastorno de la conducción, que es el bloqueo de la rama izquierda de las de His. ¿Sí? Es un trastorno de la conducción intraventricular, o sea, bloqueo de rama izquierda de las de His. Entonces, como está bloqueada, el ventrículo izquierdo no se despolariza en el momento en que la conducción es abordada desde las de His hasta las ramas. Acá está bloqueada, no se despolariza toda la zona del ventrículo izquierdo. Entonces, se despolariza sí el ventrículo derecho porque la rama derecha está indemne. Y una vez que se ha despolarizado el tejido ventricular derecho, a través del tejido muscular, no un tejido especializado en conducción, sino el tejido muscular especializado en contracción y relajación, es un tejido mecánico, pero que también puede conducir, ¿no es cierto? Pero la conducción para despolarizar el ventrículo izquierdo se hace a través del tejido miocárdico, porque está bloqueada la rama izquierda, ¿de acuerdo? Entonces, eso hace que el ventrículo izquierdo se demore, y sobre todo la pared libre se demore en despolarizarse en comparación con la despolarización del septum. Entonces tenemos un septum que comienza a contraerse, ¿no? Y a acercarse hacia el centro del ventrículo para bombear, mientras que el ventrículo izquierdo todavía no comienza la contracción. Entonces, una vez que está ya por terminar la sístole del septum, recién comienza a contraerse el ventrículo izquierdo, la pared libre del ventrículo izquierdo. Entonces, cuando el septum, perdón, ya comienza a relajarse, el ventrículo izquierdo, la pared libre se está contrayendo y no hay una simultaneidad. Entonces, la falta de simultaneidad hace que el bombeo sea menos eficiente. Se contrae primero una zona, luego otra zona, la pared libre. Eso genera una disincronía, se le llama en cardiología. Y esa disincronía genera una fracción de eyección o un bombeo más ineficiente, más defectuoso, en otras palabras. Entonces, ¿qué cosa es la resincronización? Lo que se hace con la resincronización es ingresar con un dispositivo parecido al marcapaso, que se le implanta en la zona subclavia izquierda. Se ingresa por la vena subclavia unos electrodos que se implantan en la aurícula derecha para poder censar el ritmo sinusal, y otros electrodos, porque ahí son 3 electrodos, un electrodo que va al ventrículo derecho y un electrodo que va al ventrículo izquierdo a través de un orificio que hay acá, que es el seno coronario.
todos ustedes deben saber lo que es el seno coronario. El seno coronario es la zona de drenaje de la circulación cardíaca. Es decir, el corazón se nutre por las arterias coronarias. Perdón. Las arterias coronarias que irrigan el músculo cardíaco. Una vez que oxigenan al corazón, esa sangre ya desoxigenada se reúne en vasos venosos que drenan en el seno coronario, y ese seno coronario discurre a través de la corona del corazón, que es el surco aurículo-ventricular, y drena en la aurícula derecha, en esta zona, en la zona, digamos, inferior de la aurícula derecha. ¿De acuerdo? Entonces, ingresamos un electrodo a través del seno coronario que bordea la corona del corazón y lo ubicamos en una zona, en una de las ramas de las ramas tributarias de ese seno coronario, el electrodo. De tal modo que el ventrículo izquierdo lo estimulamos simultáneamente al ventrículo derecho. Entonces, podemos conseguir una sincronía y manejar la disincronía que había antes. Por eso se llama resincronización. ¿De acuerdo? Esa es una forma intervencional de corregir el problema generado por el bloqueo de la rama izquierda del haz de His. No sé si me llegaron a entender. ¿Está por ahí? ¿Durmieron? ¿Hola? Sí, la alumna que preguntó, sí, acaba de escribir por el chat y ha dicho que sí ha entendido, que le agradece. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una consulta. ¿La edad promedio en la que los pacientes pueden ingresar a consulta por estos problemas, cabría suponer que al ser un problema genético sería 20 años, 15 años, más o menos por ahí? Y más o menos también, ¿cuál es el pronóstico de vida en cuanto a edad en estos pacientes? Ya. Como mencionamos al principio, la bolsa de entidades clínicas que maneja el cliché o el nombre de cardiomiopatía es diversa. Entonces hay una diversidad de entidades clínicas y por lo tanto hay una diversidad de manifestaciones y hay una diversidad de pronósticos para cada una de ellas. Por ejemplo, si hablamos de cardiomiopatías hipertróficas, ¿no? Para la cardiomiopatía hipertrófica, las manifestaciones clínicas suelen ocurrir a partir de la segunda década de la vida y se les diagnostica alrededor de los 20 años o algo más, ¿no? Muchas veces, sin embargo, como no hay síntomas y el paciente es asintomático, el diagnóstico se hace más tardíamente y a veces nunca se les hizo el diagnóstico y pues debutan con una muerte súbita. En promedio, estamos hablando que estos pacientes llegan a bordear los 40 años, ¿no? Sin tratamiento, como historia natural solamente. Pero ya con tratamiento se ha ido logrando mejoría del pronóstico de estos pacientes. Eso en cuanto a cardiomiopatía hipertrófica. Es poco frecuente que en la infancia den manifestaciones clínicas los hipertróficos. Generalmente ocurren en la segunda y al final de la segunda para tercera década el inicio de las manifestaciones clínicas. En cuanto a la cardiopatía dilatada, depende del tiempo en el que se presenta, porque depende también, como es una enfermedad que tiene una etiología mixta, o sea, hay una, digamos, predisposición genética subyacente, pero hay una desencadenante asociado adicional, ¿no? Una noxa adicional asociada. Depende mucho de cuándo se presente esta noxa, ¿no? Hay niños, por ejemplo, pequeños, 4, 5, 8 años, 10 años, que hacen miocarditis porque se infectaron con un virus X y genera la cardiomiopatía dilatada desde la niñez. Hay otra gente que desarrolla la enfermedad en la adultez, joven, o incluso gente mucho más con edad más avanzada, ¿no? Por ejemplo, la cardiomiopatía periparto es una forma de cardiopatía dilatada que se presenta en mujeres jóvenes, asociada a
a la gestación. Entonces, eso es mucho más variable, ¿no? Y las restrictivas sí suelen ser más de gente de edad mucho más avanzada, ¿no? Es variable en general, o sea, tendríamos que ir conversando una por una cada cosa, ¿no? Pero de las hipertróficas, que es tal vez lo más notorio y llamativo, porque es lo que causa muertes, pues, en deportistas, causa muertes súbitas, que han sido muy publicitadas, inclusive algunas, es de gente joven, ¿no? De gente joven. Ok, doctor, muchas gracias. Doctor, tengo una consulta. Sí. Eh, en la cardiomiopatía dilatada, mencionó dentro de la etiología que podría ser de tipo isquémico. Mi pregunta era, si en la cardiopatía, o sea, lo de la cardiopatía hipertrófica, si lo había entendido, porque, bueno, al aumentar justamente el tejido muscular y, y la irrigación no aumenta proporcionalmente, va a haber isquemia. Pero en este caso, más bien hay una reducción de tejido. Entonces, ¿por qué se produciría la isquemia si es que justamente como es una cardiomiopatía primaria, no puede obedecer a una a un problema de tipo coronario? O sea, ¿por qué la isquemia? Ya, en las cardiopatías, a ver, en la mayoría de cardiomiopatías, hay una asociación a alguna forma de disfunción del corazón. La disfunción puede ser sistólica cuando es una anomalía principalmente contráctil, o puede ser una disfunción diastólica cuando es una anomalía de llenado del ventrículo izquierdo. Inicialmente se puede distinguir cuál es el problema principal del paciente, ¿no? Pero posteriormente las disfunciones sistólicas van asociadas a disfunciones diastólicas casi siempre, ¿no? Entonces, la isquemia es un componente casi persistente de las cardiomiopatías. ¿Por qué? Porque cuando hay presiones de llenado altas, ¿no? Como ocurre con las disfunciones diastólicas o cualquier tipo de insuficiencia cardíaca, si es que hay insuficiencia cardíaca como parte de la presentación del cuadro, ¿no? Recuerden ustedes que las arterias coronarias son epicárdicas, ¿sí? Las arterias coronarias discurren en la zona externa del corazón. Ustedes, si en alguna vez llegan a mirar en algún video de una cirugía cardíaca o etcétera, van a ver que uno abre el tórax, abre el pericardio y lo que se encuentra es el corazón batiente, y encima del corazón uno logra visualizar las arterias coronarias que están distribuidas según la anatomía que nosotros hemos visto. Entonces, las arterias coronarias son epicárdicas. Por lo tanto, la zona más protegida de la isquemia es el epicardio, y la zona más vulnerable a la isquemia es el endocardio, el subendocardio. ¿Por qué? Porque la parte interna del corazón, la parte que está en contacto con las cavidades cardíacas, esa zona se nutre a través de arterias o arteriolas que son perforantes, ¿no? Entonces, lo que se perjudica primero cuando hay presiones de llenado incrementadas, sea por insuficiencia cardíaca, sea por hipertensión arterial, sea por hipertrofia, o sea por incremento de la carga, por ejemplo, en estenosis aórtica, ¿no? Lo que se perjudica es la zona subendocárdica, y casi en todas las cardiomiopatías hay isquemia subendocárdica dentro de su fisiología. Y cualquier forma de isquemia puede desarreglar digamos, la función del ritmo cardíaco, generar arritmias cardíacas y hacer procesos de muerte por isquemia. No necesariamente isquemia relacionada con patología coronaria, sino isquemia asociada a las disfunciones que puede tener ese músculo. Entonces, sí es cierto que puede presentarse arritmia simplemente por isquemia subendocárdica, sí es cierto, ¿no? Entonces, es por eso que la presencia de insuficiencia cardíaca con presiones de llenado altas se ha asociado con este tipo de procesos, ¿no? Isquemia subendocárdica y arritmias, ¿no?
Ok, doctor, gracias. Y también respecto a la cardiomiopatía dilatada, tenía una pregunta en la fisiopatología que mostró. Este, bueno, había mencionado que, bueno, después de la injuria viene la disminución de la contractilidad y por lo tanto se disminuye el gasto cardíaco. Y bueno, eso iba a provocar aumento de la presión de llenado y la dilatación. Hasta ahí entendí, pero lo que no entendí es por qué también se disminuye la salida cardíaca, o sea, la salida cardíaca. O sea, no se supone que si el gasto cardíaco disminuye, debería de compensarlo de una forma aumentándolo. ¿Por qué disminuirlo y provocando así fatiga o debilidad? Ya, a ver, el problema de inicio es una reducción de la función contráctil, ya sea por reducción de la masa contráctil o lo que sea, ¿no? Pero lo cierto es que el volumen stroke se reduce. El volumen sistólico me refiero, ¿no? Se reduce y no siempre es una reducción brusca, sino es una reducción progresiva que va permitiendo que el corazón compense con otros mecanismos. Entonces, suponiendo, no vamos a graficarlo de esta manera, que el corazón se llena con 100 centímetros cúbicos el ventrículo izquierdo, tiene 100 centímetros cúbicos, luego se contrae y al contraerse no evacúa esos 100 centímetros cúbicos. Evacúa generalmente 60, 70, mientras está en reposo generalmente está alrededor de 60, por eso es que se dice que se evacúa 60 de 100, tiene una fracción de eyección de 60%, ¿no? 60%, y si lo hacemos hacer ejercicio, incrementa esa fracción de eyección a quién sabe el 70 o 75%, porque el ejercicio estimula que el corazón tenga una mayor fracción de eyección. Entonces, si hacemos una imagen así, más o menos, que me entiendas, solamente para graficar, si un corazón tiene, o una persona, perdón, tiene una necesidad de un volumen stroke de 60 centímetros cúbicos por latido, ¿no? ¿Qué pasa si el corazón ya no me bombea 60, sino comienza a bombearme 50? Entonces, para que yo alcance los 60 latidos, los 60 centímetros cúbicos que necesita mi cuerpo, el corazón lo que hace como mecanismo compensatorio es dilatarse. O sea, ya no llena con 100 centímetros cúbicos, llenará con 120 centímetros cúbicos. De tal modo que como está bombeando solo el 50%, entonces de ese 50% está bombeando la mitad de 120, que son 60, y ya compensó el déficit que teníamos. Entonces, el mecanismo compensador del corazón en el mediano plazo es la dilatación ventricular izquierda. Al inicio, la compensación se hace mediante frecuencia cardíaca, o sea, yendo a otro tipo de patología, ¿no? Que es más brusca, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hace un paciente que se infarta y comienza a dejar de funcionar un porcentaje del tejido miocárdico? Entonces, ¿cómo compensa para poder sostener su gasto cardíaco? Compensa con incrementos de la frecuencia cardíaca. Como les dije, ya no bombea el 60%, sino solamente por decir el 50%, ¿no? Pero como bombea el 50%, solamente la cavidad no se ha dilatado porque es muy pronto, entonces solamente está bombeando en cada latido 50, pero necesita 60 porque tiene una cantidad X de latidos cardíacos. Entonces, para poder mejorar el gasto en cada minuto, incrementa la frecuencia cardíaca. Entonces, el primer mecanismo compensador es el incremento de la frecuencia cardíaca, pero el subsiguiente es la dilatación ventricular izquierda. Entonces, es cierto que la disfunción sistólica durante la cardiopatía dilatada lo va llevando progresivamente a una dilatación del ventrículo izquierdo, ¿no? Y esa dilatación proporcionalmente permite sostener el gasto cardíaco. Pero cuando ya esos mecanismos compensadores son excedidos, ya el paciente comienza a tener síntomas de que hay una sobrecarga en algún lado, ¿no es cierto? O sea, ya no está bombeando lo que recibe, congestión en la aurícula izquierda y síntomas de congestión pulmonar, por ejemplo, ¿no? Entonces ya están excedidos
los mecanismos compensadores. Entonces, ¿qué cosa es insuficiencia cardíaca? Al final, esa insuficiencia cardíaca es cuando se han sobrepasado los mecanismos compensadores, ¿no? Ya el corazón compensó, hizo todo el esfuerzo por compensar y se excedieron, entonces el paciente tiene ya clínica de insuficiencia cardíaca. Entonces, los mecanismos que puede echar mano el corazón son diversos, ¿no? En el caso de la cardiomiopatía dilatada, el mecanismo es compensador, es la dilatación del ventrículo izquierdo. En el caso de la cardiomiopatía hipertrófica, el mecanismo compensador es el incremento en el porcentaje de sístole que tiene el paciente. Por eso es que tiene cavidades más pequeñas y fracciones de eyecciones de 75-80%. O sea, es una fracción de eyección normal, incluso supranormal, ¿no? Y en el restrictivo, básicamente, como no tiene una buena función de llenado, es un miocardio fibrótico o rígido, entonces la compensación se hace generalmente por frecuencia cardíaca, básicamente. No sé si eso te contesta, y si no, hazme la repregunta para aclarar alguna cosita que quedó en duda. Sí, doctor. Sí, o sea que, claro, se entendió que es como que o sea, no es como un mecanismo compensador, sino que esta disminución de la salida cardíaca es justamente un efecto de la misma dilatación, Sí. o sea, de la complicación ya sistólica. Exacto. Tengo una pregunta con respecto al ventrículo izquierdo no compactado. Cuando refiere no compactado, se refiere a que, o sea, en el miocardio hay trabéculas dentro del miocardio, y porque me confundió la última imagen de la resonancia magnética, en el cual creo que había explicado. Sí, mire, si nos fijamos, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que es una imagen que está más o menos clara, el ventrículo tiene un borde endocárdico liso, ¿no? En el ventrículo derecho con algunas trabéculas, pero que son muy superficiales, pero el ventrículo izquierdo no tiene casi trabéculas. Esa es una de las características que nos ayudan a diferenciar el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo, sobre todo en patología congénita. En el caso del ventrículo no compactado, ¿no? El ventrículo no compactado, hay tejido miocárdico, ¿no? Pero está lleno de trabéculas y de, digamos que ingresan de manera desproporcionada en el ventrículo izquierdo. Mucho más de lo que hay en el ventrículo derecho, porque este tipo de trabéculas tan profundas no se ven tampoco en el ventrículo derecho, ¿no? En el ventrículo derecho se ve digamos, una trabeculación modesta, pero el ventrículo izquierdo no es una característica, el ventrículo izquierdo no es trabeculado. Entonces, la presencia de trabéculas implica que este tejido miocárdico no está funcionando de manera coherente, de manera uniforme, digamos, ¿no? Solamente la zona que sí está compactada, que es una proporción, ¿no? Una proporción pequeña del tejido, ¿no? Esta es una imagen, por ejemplo, de resonancia magnética, y logramos ver, esta es la densidad de la sangre, y esa densidad de sangre la logramos ver incluso dentro del tejido mismo del ventrículo. Y la zona compactada es una zona, digamos, mucho más delgada, ¿no? Cuando el grosor real de todo el ventrículo es mayor. Entonces, digamos, no compactación, no se sabe específicamente por qué ocurre, no se sabe por qué es que se generan estas grietas o trabéculas, pero sí se sabe que eso lo lleva al paciente a una disfunción contráctil importante, con dilatación y con toda la clínica de falla cardíaca similar a lo que es una cardiopatía dilatada. Pero esto sí se ha visto que tiene un rasgo genético hereditario, ¿no? Entonces, es la trabeculación. Ah, ya. Y esa zona no compactada va incrementando hasta reducir la zona compactada.
Claro, conforme pase el tiempo. no es que se vaya hasta cierto punto, digamos, esta trabécula por acá, que tú me digas que dentro de unos años lo voy a ver más grande, esta trabécula hasta por acá, no, sino es el hecho de que en algún momento no detectado, en algún momento haya tenido, digamos, esta no compactación, genera una mala función sistólica. Esa mala función sistólica genera mecanismos de estimulación para hipertrofia. Acordémonos nosotros que la hipertrofia es otro de los mecanismos compensadores, ¿no? Del mediano y el largo plazo. O sea, si nosotros tenemos un corazón que no está bombeando bien, el organismo detecta que hay una mala función de bombeo, un mal gasto cardíaco, y envía señales para hipertrofiar al corazón para poder mejorar el bombeo, pero esa hipertrofia se realiza en un tejido mal compactado. Entonces, estas zonas son las que se terminan hipertrofiando y el resto más bien se lleva a dilatación, porque el adelgazamiento de la zona compactada no es suficiente para abastecer esto, ¿no? Entonces, con el tiempo vemos a un ventrículo dilatado con trabéculas, grietas, etcétera, como las quieren llamar, pero que así se observan. Miren ustedes, esto todavía es tejido ventricular, pero estas zonas no compactadas. Ah, ok, doctor. Doctor, tengo una duda respecto a la cardiomopatía hipertrófica. Bueno, había mencionado que dentro del manejo tenemos que considerar, obviamente, ver la parte de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Y esto se va a medir a partir de la obstrucción que justamente del flujo de salida, ¿no? Y esto va a ocasionar que haya una alteración a este nivel. Mi pregunta era, o sea, sé que este flujo incrementado se va a medir justamente por la ecocardiografía Doppler. Entonces, ahí en ese esquema considera no solamente esta gradiente, sino también la fracción de eyección. Entonces mi pregunta era, ¿cuál es la diferencia entre la gradiente y la fracción de eyección? O sea, exactamente a qué se refiere gradiente. En la anterior, creo que estaba anterior a ese, un par de diapositivas menos. Una adelante de la que puse, perdón. Adelante. Esa debe ser. No, la siguiente, doctor. La siguiente escena. Ajá, la siguiente escena. Ahí. Ahí, en la síntoma de insuficiencia cardíaca, en el esquema, se menciona ahí obstrucción del flujo de salida, gradiente mayor a 50, y si gradiente menor a 30, eso va a determinar si es que recibe fármacos o una mioctomía. Pero también en donde dice sin obstrucción de flujo de salida, también menciona y fracción de eyección aumentada en un 50%. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? ¿A qué es lo que se le llama la gradiente y cómo se diferencia de la fracción de eyección? Eso no me queda muy claro, doctor. Ya. A ver, la fracción de eyección, como acabamos de conversar hace unos instantes, es el porcentaje de sangre que se eyecta en cada latido en comparación con la sangre total al final del llenado. Es decir, si el ventrículo izquierdo se llena con 100 mililitros y en una sístole evacúa 50 mililitros y se queda con 50 residuales, quiere decir que tiene un 50% de fracción de eyección. O sea, la fracción de eyección se habla de volúmenes de eyección, volúmenes en cada latido, ¿sí? Entonces, comparando lo que se eyecta en cada latido en relación a lo que es, al volumen al final de la diástole.
al final de haberse llenado, mejor dicho. Entonces, si se llena con 100 y evacúo 60, digo, tengo 60% de fracción de eyección. Si se llena 100 y se eyecta 70 centímetros cúbicos, digo, tiene 70% de fracción de eyección. Y si se llena con 200 centímetros cúbicos, por ejemplo, unos miocardios tremendamente dilatados, y evacúa 60, quiere decir que tiene 30% de fracción de eyección. Una fracción de eyección muy disminuida. Entonces, fracción de eyección indica volúmenes comparativos de eyección en cada sístole. ¿Qué cosa es la gradiente? ¿De qué estamos hablando en relación a la gradiente? La gradiente es una diferencia de presiones, más que volúmenes, es diferencia de presiones arteriales. Acordémonos más o menos la fisiología. Más o menos la presión de la aurícula izquierda está alrededor de 5, 6, más o menos algunas cosas, dependiendo del momento del ciclo cardíaco, pero 5 o 6 milímetros de mercurio, ¿no? Cuando el corazón termina la sístole y se cierra la válvula aórtica al final de la sístole, la aurícula izquierda ha estado llenándose porque la válvula mitral estaba cerrada. Recordemos que en sístole la válvula mitral está cerrada y la válvula aórtica está abierta porque en sístole el corazón se está contrayendo. Esto se cierra la válvula mitral para que no se regrese la sangre a la aurícula y se abre la válvula aórtica para que se envíe la sangre hacia la circulación sistémica. Entonces, eso es más o menos lo que ocurre. Entonces, al final de la diástole, perdón, al final de la sístole, se cierra la válvula aórtica y empieza la diástole con una reducción de la presión intracavitaria del ventrículo que termina siendo menor a la de la aurícula. Por eso es que se abre la válvula mitral y comienza el llenado del ventrículo izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí, en diástole, las presiones dentro del ventrículo son bastante pequeñas, ¿no? Y al final de la diástole, la sístole de la aurícula, o sea, la aurícula se contrae y termina de llenar el ventrículo izquierdo y comienza la sístole del ventrículo izquierdo. Al comenzar la sístole del ventrículo izquierdo, lo primero que ocurre es que la válvula mitral se cierra para evitar la regurgitación. Empiezan a incrementarse las presiones intraventriculares y la presión del ventrículo supera la presión de la arteria aorta, lo cual hace que se abra la válvula aórtica. ¿De acuerdo? Entonces, todas estas diferencias de presiones ocurren durante el ciclo cardíaco. Esas diferencias de presiones nosotros llamamos gradientes de presión o diferencias de presión. Entonces, ¿qué cosa es una gradiente de presión? Es una diferencia de presión entre una cavidad y otra, o entre una área de una cavidad y otra área de la misma cavidad. Hay gradientes o diferencias de presión. Y según esa diferencia de presión es que ocurre el flujo de sangre. La sangre siempre se va a ir de un sitio donde tiene más presión a un sitio donde tiene menos presión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Cuando incrementa la presión del ventrículo izquierdo, ese incremento de presión es prácticamente igual en todo el ventrículo izquierdo, incluyendo el tracto de salida. Supera la presión de la aorta, abre la válvula aórtica y comienza la eyección de manera natural y sin ninguna restricción normalmente. Pero conforme avanza la sístole, este ventrículo, esta pared muscular se va engrosando, porque en sístole se engrosa el ventrículo, se engrosa el músculo cardíaco. Entonces, ese incremento del grosor va obstruyendo aquí el tracto de salida. Y cuando uno obstruye un tracto de salida, genera una hemicavidad, una
pequeña diferencia dentro de la misma cavidad, porque aquí está comprimiendo a la sangre, generando mayor presión de la que puede haber aquí, ¿no? Es como cuando uno quiere regar un jardín, ¿no? Y el agua viene con una presión X, por ejemplo, ¿no? Uno pone la manguera ahí para que salga el agua, y el agua sale y el chorrito hace su onda y cae al piso más o menos a los 30 centímetros o a 1 metro de distancia. ¿Por qué? Porque no tiene tanta presión, dice, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para incrementar la presión? Le tapamos con un dedo una parte de la punta de la manguera, no sé, algunos de ustedes lo deben haber hecho. Entonces le cierras el orificio, y cuando cierras el orificio y obstruyes parte del conducto, le generas una mayor presión en esta zona, que lo que hace es incrementar la velocidad de salida de la sangre. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de presiones entre esta zona, que es la cavidad ventricular, y el tracto de salida del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque se obstruyó aquí en esta zona por el engrosamiento del septum interventricular hipertrófico. Entonces, son dos cosas distintas hablar de fracción de eyección y hablar de gradiente. Son totalmente diferentes, pero son dos parámetros que se usan para tomar una decisión. Entonces, si yo tengo un paciente con una cardiomiopatía hipertrófica que tiene una muy buena fracción de eyección, pero que ya tiene una gradiente demasiado elevada, ¿no? Entonces, yo lo voy a considerar para un tratamiento más radical, ¿no? Si tengo un paciente que tiene una obstrucción que no me genera mucho gradiente, no me genera mucha dificultad para la eyección, pero sin embargo la fracción de eyección, porque ese ventrículo ya esté deteriorado, ¿no? Entonces será otro parámetro para tomar una decisión para el tratamiento del paciente. Entonces, en ese sentido es que aquí, en el cuadro final, es que decimos que cuando hay una cardiopatía muy obstructiva, tenemos que ir a miomectomía, o sea, a operar ese septum, a sacarle una rebanada de músculo cardíaco para que me deje más libre el tracto de salida. O ablación con alcohol. ¿Qué cosa es la ablación con alcohol? Mediante un catéter nos metemos a la arteria coronaria y en una de las arterias coronarias que irrigan el septum se le inyecta alcohol absoluto, y ese alcohol absoluto lesiona, mata al ventrículo, mata a esa zona del tejido irrigada por esa coronaria, y hace, en el proceso cicatrizal de ese infarto, se reduce el grosor del miocardio. Entonces, al ablacionar el septum, permites mayor libertad de circulación en esa zona. Entonces, son medidas más radicales de tratamiento para la obstrucción del tracto de salida. Si no tenemos obstrucción del tracto de salida, ¿no?, y mi fracción de eyección es bastante buena, no tengo que irme a este tipo de tratamiento tan radical, voy solamente a fármacos. A eso es que se refiere esta parte final, ¿ok? Entonces, si la fracción de eyección es buena, hablando de una fracción de eyección de 50 o más por ciento, el tratamiento es farmacológico. Pero si yo ya tengo una fase más avanzada, con un ventrículo deteriorado, con una fracción de bombeo, una función de bombeo con fracción de eyección de menos de 50%, entonces ya estoy hablando de una fase avanzada de la enfermedad, y voy a ir también a fármacos, pero sobre todo voy a comenzar a pensar en cambiar ese corazón, porque ese corazón ya no me está sirviendo. Además, voy a pensar en usar un desfibrilador implantable. ¿Por qué? Porque este corazón insuficiente tiene alto riesgo de generarme arritmias malignas y muerte súbita. A eso es que se refiere este tema. Y disculpen la demora, pero es más o menos para que lo comprendan. Sí, doctor, gracias. Y una última pregunta. Con respecto a las cardiomiopatías, por ejemplo, hipertrófica y dilatada, ¿solamente se da la lesión a nivel del ventrículo izquierdo o es predominante en el ventrículo izquierdo? No sé, quizá podría ser por los volúmenes que maneja o las presiones que maneja. Sí, el ventrículo izquierdo es el que más padece del problema. ¿Por qué? Porque
El ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, perdón, funciona con presiones muy modestas. El ventrículo derecho tiene que enviar sangre al pulmón y la circulación pulmonar pues maneja 20 milímetros de mercurio o por ahí 25 como máximo en sístole. Entonces es una carga, la carga de trabajo del ventrículo derecho es mucho menor, ¿no? Mientras que el ventrículo izquierdo generalmente trabaja con presiones no de 20, sino de 100, 120 milímetros de mercurio. Entonces, ese incremento de presiones hace que sea el que más fácil claudica y el que tiene más manifestaciones clínicas cuando hace falla, ¿no? Entonces, la cardiomiopatía hipertrófica se manifiesta más en el ventrículo izquierdo, ¿no? También hay algunas formas raras de hipertrofia del ventrículo derecho, ¿no? Pero más en el ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque es la cavidad que es más susceptible de ser estimulada para hipertrofia por cargas de trabajo fisiológicas, ¿no? Que son mucho mayores que las del ventrículo derecho. Por eso es que el ventrículo derecho también tiene problemas de cardiomiopatía, pero son más de tipo infiltrativa, como por ejemplo la displasia ritmogénica, que es infiltración por grasa, ¿no? O de tipo las canalopatías, ¿no? Que afectan más el lado derecho en algunas cosas, ¿no? Pero la cardiomiopatía hipertrófica casi eso, es una enfermedad del ventrículo izquierdo. Igual la dilatada, ¿no? Que es la que al final puede dilatar las 4 cavidades, sí, pero la primera que hace la insuficiencia es el ventrículo izquierdo. Ah, ok, doctor. Ya, ahora sí, una última pregunta. En los factores de riesgo, mencionó 4 categorías. ¿Hay diferencia entre esas categorías o todas las tenemos que tomar igual para factores de riesgo para muerte súbita? Ajá. Sí. Hay alguna diferencia porque, por ejemplo, la última parte son cosas todavía no determinadas del todo, ¿no? Por ejemplo, un gradiente alto en el tracto de salida, en reposo, da miedo, ¿no? Ya de hecho uno lo ve y ya comienza a preguntarse, ¿le pondré un desfibrilador implantable? Etcétera, ¿no? El paciente que ha sido sometido a ablación, ¿no? Porque se le ha infartado ese tejido y la presencia de un infarto es un sustrato para arritmias, ¿no? La presencia de problemas, digamos, múltiples, de mutaciones, ¿no? Que se haya determinado también, y sobre todo en algunos pacientes también que tengan enfermedades concomitantes o actividad física muy intensa. Entonces, ¿le pongo o no le pongo un desfibrilador implantable? Que es lo que se llama prevención primaria. Prevención primaria se refiere a prevenir la muerte antes de que ocurra algún problema, ¿no? Antes que haya una muerte súbita previa. Entonces, viene el paciente y lo evalúo y le encuentro que tiene una cardiomiopatía hipertrófica, pero todavía no ha tenido ningún evento de muerte súbita, ninguna parada cardíaca, entonces es prevención primaria. Estos, si bien es cierto, son importantes, todavía no está muy claro, por ejemplo, que requieran de manera definitiva un desfibrilador implantable, ¿no? Pero estos de aquí sí, ¿no? En caso de prevención secundaria, significa que el paciente ya tuvo un problema, lo han resucitado de su muerte súbita y ha tenido taquicardias ventriculares sostenidas, es decir, ya vimos que el paciente en cualquier momento me va a hacer una parada cardíaca. Este paciente tiene prevención secundaria. En prevención secundaria es sí o sí un desfibrilador implantable, o sea, ahí no hay duda para ponerlo. Estos son los antecedentes o marcadores que son los convencionales, que ya está visto que sí requieren un desfibrilador como prevención primaria, ¿no? Y estos son grupos de alto riesgo también, que son considerables de inicio para prevención primaria. O sea, estos sí van a ir a cardiodesfibrilador implantable siempre, ¿no? En los que está todavía un poco en discusión son estos últimos, que si bien es cierto, tienen gravedad, tienen severidad de la enfermedad,
y tienen riesgo importante, pues no se ha visto todavía de manera definida que tengan un beneficio tremendo como ocurre con los demás grupos como el desfibrilador. Esta prevención primaria se refiere básicamente, o secundaria se refiere básicamente al implante de un desfibrilador implantable para evitar la muerte súbita, ¿no? A eso se refiere. Ok, doctor, muchas gracias. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, muchas gracias por la atención. Entonces, de todas maneras, en la parte final de la diapositiva última, ustedes tienen ahí a la mano, bueno, el rostro para que nos conozcamos de alguna manera y el teléfono y el correo electrónico para que puedan ustedes hacer alguna pregunta que se les pueda aclarar durante su estudio posterior. Gracias entonces. Hasta luego. Ok, doctor, muchas gracias. Hasta luego, hasta luego.